Hoy estamos con un nuevo capítulo y hemos invitado a una mujer muy especial, una mujer muy valiente que hoy ha decidido hacer una denuncia y contar su historia para que nunca más vuelva a pasarle a otras mujeres. Por seguridad de la entrevistada, pues no vamos a hacer referencia a su nombre, pero lo primero que quiero decirte es buenas tardes y agradecerte por venir a compartir con nosotros este espacio que es tan importante para hacer mención de mujeres y hombres que son de hierro. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad y por permitirme mostrar mi caso para que a muchas otras mujeres no les pase lo que a mí me pasa. Bueno, cuéntanos tu historia, qué fue lo que pasó, desde hace cuánto y dónde sucedió, es decir, en qué ciudad ocurre esta situación. Mi situación ocurría acá en la ciudad de Medellín. Eso transcurrió desde hace 14 años. Yo vivía en el barrio Toscana, ahí conocí la que fue mi actual pareja hasta hace un año. Cuando yo viví con él, pues los 3 primeros meses, a los 3 primeros meses de conocerlo, pues me fui a vivir con él, ya que pues yo soy madre de 2 hijos y mis hijos, pues el papá se les murió y yo quedé sola. Me refundí pues en el alcohol, yo tomaba todos los días y cuando lo conocí a él, pues creí que él me había rescatado, ¿cierto? Y desde ahí fue que empezó todo y empezó como a aprovecharse de mi situación. Me fui a vivir con él y ya pues empezaron primero los maltratos verbales, no me dejaba salir, yo no podía tener redes sociales. Si yo abría la puerta de mi casa era porque a mí me gustaba que los hombres me vieran. Yo no me podía poner pues nada cortico porque me gustaba decírmele a los hombres. No podía recibir llamadas porque si a mí me llamaba un amigo, me llamaba una amiga, o si era una amiga para llevarme razones pues de un hombre. Si era un hombre era porque era pues mi amante y eso. Ya luego él empezó, pues él también tomaba mucho, empezó a irse, él se iba de la casa desde un jueves hasta un martes, me dejaba encerrada con llave y me dejaba solo 2.000 pesos para que yo comiera. Y el martes que llegaba, si no encontraba comida, me pegaba. Yo era callada, pues eso era cada 8 días, siempre era, no dejaba que se me sanara un morado, siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo así pasé casi 7, 8 años aguantándome todo eso, callada. Él ni respetaba que yo estuviera en presencia de mis familiares porque siempre me trataba mal, es que vos sos una gamina, es que yo a vos te recogí, es que vos esto, es que vos los otros, pues o sea, siempre me trataba mal. Y yo pensaba que como yo, o sea, tenía mis 2 hijos y yo siempre pensaba en ellos. Y que tenía que trabajar para yo poder sostenerlos a ellos. Y yo decía pues que hasta que yo no cumpliera la mayoría de edad yo me tenía que someter a eso. Tranquila, tómese su tiempo, respire, que esta historia de verdad es muy interesante para que no pase a otras mujeres como lo dijimos ahorita. Sé que hay un dolor muy fuerte, pero con esto vamos a sanar, con esto vamos de verdad a hacer el motivo para que muchas mujeres más no permitan que esto vuelva a suceder. Sí, pues la verdad, esto todavía duele, porque fueron muchas cosas. Yo la verdad pues no tenía apoyo en nadie. O muchas veces a mí la gente me decía las cosas, pero yo de miedo de saber que si yo me iba a pagar un arriendo, mis hijos iban a sufrir o les iban a faltar algo. A pesar de que mis hijos conmigo no vivían, no viven, ellos vivían en la casa de mi mamá. Pero más sin embargo, yo he sido el todo y para ellos. Y yo decía pues que yo no les podía faltar y que yo les tenía que, como fuera, pues seguirlos solventando, así fuera poco, mucho. Entonces, yo siempre agachaba la cabeza, era por eso, por mis hijos.
y porque pues estábamos también en una casa en la que yo le ayudé a construir, una casa que a mí me costó sangre, me costó dolor y hasta dinero. Y bueno, ya las cosas quedaron así, yo quedé embarazada de él, a los 3 meses lo perdí porque él me pegó. Y más sin embargo, pues yo seguía agachando la cabeza, me daba miedo denunciarlo porque por la familia de él, por mi familia, porque ellos decían, o sea, siempre me hicieron ver a mí culpable, que era yo, que era que yo me tenía que quedar callada lo que él hiciera, porque él era con la una, con la otra, él no iba a la casa, si yo decía algo, él a mí me pegaba, entonces siempre era como esa cosa y siempre me hacían ver a mí culpable. Y es un problema que yo tengo desde niña porque yo fui abusada por mi padrastro y lastimosamente mi papá, mi mamá pues nunca me creyó. Ella siempre decía que todo eran mentiras mías, que yo no servía para nada. Entonces todo eso, yo nunca recibí una orientación psicológica ni nada. Y siempre todo eso yo me lo guardaba y me lo guardaba y me lo guardaba y siempre yo crecí con esa cosa, o sea, de que todo lo malo que me pasara era porque yo me lo merecía. Hasta que 2017-2018 fue que ya una vecina fue la que llamó a la policía porque él me abrió acá en el labio. Yo ahí tengo 19 puntos y tengo una cirugía porque él me abrió el labio de un golpe que me dio porque estaba tomando un 8 de mayo, un día de madres. Y cuando yo ya decidí, pues o sea, ya la vecina llamó a la policía, entonces ya pues ella me decía denúncielo, no aguante más y yo decidí denunciarlo. Ese día que yo lo denuncié, él se tiró del segundo piso de la fiscalía y se quebró los 2 pies. Porque el policía que lo llevó le decía pues que eso le daba de 8 a 9 años de prisión, entonces él esposado y todo se tiró y se quebró los 2 pies. Y sí, como muchos me han dicho, de sinvergüenza fui yo la que lo cuidé. 3 meses estuvo en detención domiciliaria, estuvo en la unidad acá en Villahermosa, estuvo allá detenido y yo pagué eso con él. A mí me tocaba, yo trabajaba en el D1 y me tocaba salir de trabajar, ir a cocinar, ir a llevarle comida, para llevarlo al baño, para traerlo, para el otro día bañarlo y me acostar porque ahí sí no tenía familia, no tenía nadie, solo estaba yo. Yo con mi cara, pues con mi boca cosida y de todo, me fui a cuidarlo. Ya luego pues él ejercía, como le digo, ejercía mucha presión sobre mi mamá y mis hijos. Todos empezaron que yo era una descarada, que yo cómo lo iba a meter a él allá, que no denunciara, que esto, que lo otro. Y sí, me dejé convencer por miedo de perder mis hijos, por miedo de perder a mi mamá y no denuncié. O sea, no testifiqué, eso lo archivaron, pero más sin embargo, él lo seguía, o sea, seguía con el mal, después de que se recuperó, seguía con el maltrato. Ya era pues maltrato psicológico, económico, cuando quería me daba comida, cuando no. Todo peso que veía en la casa que yo trabajaba era de él. Si yo salía a las 7 de la noche, yo a más tardar a las 8 tenía que estar en la casa porque si no me había quedado con alguien, entonces empezaba otra vez a pegarme. Entonces ya cogió, que era que me cogía del pelo, me ahogaba con las almohadas, o sea, ya no me dejaba como marcas en sí para que yo no tuviera cómo denunciarlo. Hasta que el 9 de diciembre del año pasado, el 8, eso fue el 8 de diciembre, pues amanecer 9, estábamos en la casa, yo llegué a prender las velitas, cuando yo escuché un disco y él dijo que era que me había acordado de una persona y me cogió, me estaba ahorcando, yo tenía asfixia mecánica, me dejó el cuello todo morado y me encerró en la casa. Yo para poder ir al médico, porque yo estaba pues laborando y estaba en periodo de prueba y para no perder pues como el empleo, yo tuve que llamar delante del jefe, pues a mi jefe inmediato y decirle de que
era que me habían atracado y que tenía que ir al médico. Al hospital pues también, como tenía que llevarlo en incapacidad, tuve que volver a decir lo mismo, y él a mí siempre me obligaba pues como a eso, como a estar mintiendo para cubrirle las cosas a él. Yo la verdad pues él me obligaba así a estar mintiendo para cubrirle las cosas, hasta que yo le dije pues que no, que yo no aguantaba más. Con esa fue la tercera denuncia que le hice, pero nunca hacían nada. O sea, en este momento los casos están archivados. Tengo uno que siempre atrasan y atrasan las audiencias. Entonces él, cuando se iba a acercar la audiencia, él era un amor. Y no sabía, él me invitaba a comer, él me llevaba flores, él no sabía qué hacer conmigo. Pero después que aplazaban la audiencia 2, 3, 5 meses, 6 meses, volvía a lo mismo. Volvía a la escasez a la casa, no mercaba, él decía que él en la casa no compraba una cuchara porque yo no me lo merecía. Todo lo que había en la casa pues lo conseguí fui yo, porque él decía que yo no merecía ni siquiera que él comprara en esa casa una cuchara. Entonces ya las cosas siguieron surgiendo así, hasta que ya hace un año, el 21 de mayo, nosotros, o sea, después del 9 de diciembre, yo le dije que yo ya definitivamente no quería nada con él. Que él por su lado, yo por el mío. Entonces, él como que eso no lo aceptaba, y si a mí en el trabajo me decía vamos para cine o vamos para alguna parte, pues si yo salía, yo sabía que yo llegaba a la casa y yo ya tenía problema, porque él me iba a pegar, así yo no tuviera nada con él. Días antes, después del último problema que nosotros tuvimos, 15 días antes, me dio una puñalada acá en el pie, me quitó la luz de la casa, me dejó a oscuras, me quitó el agua. Ese día no pude ir a trabajar, también tuve que ir a hacerme incapacitar. Y cuando ya el 21 de mayo estábamos pues en una celebración de un cumpleaños, y él, porque un muchacho de por la casa que me defendió dijo pues que yo tenía algo con él, y ese día también se empezó a tomar, empezó a tratarme muy mal, hasta que, bueno, a mí me sacaron de la casa. A las 6 de la mañana voy a intentar ingresar a la casa y él no me deja. Tenía pues la puerta cerrada, le puso como la trapera a la chapa para que yo no abriera con las llaves. Yo ingreso por la ventana, y cuando iba a ingresar él se viene y me dio un golpe que me fracturó acá esta parte de la mandíbula. Me puso pues todo este pómulo morado, me dañó esta rodilla y me está ahorcando. A él, yo sentirme pues, o sea, era la vida de él o era la mía. Había un envase y yo cogí el envase y lo despiqué y le corté la mano. Pues ahí sí yo fui la mala. Ahí sí todo pues cayó sobre mí, me sacaron de mi casa. En este momento estoy pasando por una situación demasiado difícil. Aparte de que me tienen en proceso jurídico por eso. Porque la víctima en este momento es él. Sí. Porque simplemente la incapacidad de él fueron de 25 días. Entonces en este momento el proceso de él sí avanza. En este momento el proceso de él, las audiencias no las aplausan. Le he dicho al juez, yo a él le tengo 3 demandas, de las cuales tengo 4, una está archivada, las otras 3 no, y siempre es lo mismo y no me escucha. Ese día inclusive fue hasta la hermana de él, con unas amigas, me dañaron todo en mi casa. Ahí sí fue la policía, me sacó. Y cuando yo también denuncié ese caso, pero cuando yo lo denuncié, que a mí, ahí sí me mandaron para la comisaría, yo ese día no pude ir a la comisaría porque me tenían en el hospital. Yo estaba en el Hospital Sagrado Corazón, y ese día pues no sabía, por desconocimiento, no sabía de que la inspección del bosque trabajaba 24 horas, y entonces esperé hasta el otro día para ir a la de Villahermosa. Cuando llegué, pues cuando llegué, porque me habían hecho pues ya la orden de desalojo, lo único que me dijeron fue que
que él había ido primero y que no había nada que hacer. Tuve personas pues que trataron de ayudarme, de que no me sacaran de la casa, de demostrar de que la casa era de los dos, que se había pues tenido viviendo los dos juntos, porque él es, o sea, es tan descarado y tan mezquino que hasta la compraventa de la casa la puso a nombre de un amigo de él, nada más para sacarme a mí de la casa. Bueno, usted contó que su familia, sus hijos estaban en contra suya. ¿Qué hizo él para que eso sucediera? A ver, como le digo, es una persona muy influenciable, ¿cierto? Y se mete mucho en la cabeza de las personas. Y compra a las personas con dinero. Entonces él, si mis hijos necesitaban algo y yo no lo podía dar en el momento, él siempre se lo suplía. Siempre se lo suplía. Y como le digo, es una persona que usted la ve y usted no cree que es lo que uno dice de él, o que él es así pues como tan agresivo y que hace todo lo que hace. Entonces, él muchas veces él empezaba como a humillarme, a decirme cosas, a sacarme cosas en cara para que yo explotara. Y muchas veces lo hizo delante de mi familia, delante de mis hijos. Entonces, yo pues me ponía de tú a tú a alegar con él y todo eso. Ya esta última vez pues que él dañó la relación y todo eso, hizo eso, o sea, él se quitó lo que yo le había puesto en la mano, revoltaba la sangre por todos lados y ya escribió pues por medio de WhatsApp y dijo que era que él había llegado de trabajar y que me había encontrado con una persona en la casa y que yo le había vuelto así por eso. Y cuando la policía llegó, lo encontró al otro personaje. No, es que yo estaba sola sentada en el mueble. Yo estaba dentro de mi casa sentada en el mueble y la hermana de él había destruido. Yo tenía, pues me encantan mucho las matas y tenía un poco de matas afuera de mi casa y ella me las dañó todas con una amiga de ella, me trataron de lo peor. Incluso yo le decía, es que para qué me pegó, y ella decía, es que más duro te hubiera dado. Y ella siendo una mujer y me decía, es que más duro te hubiera dado. ¿Y qué edades tienen sus hijos? Ya en este momento uno tiene 18, el otro 19, sino que el menor todavía estudia. ¿Y aún así creen todo lo que él les dice? Sí, o sea, pues ese día, como les decía yo todo lo que me hago, y ya yo soy la mala, ellos a mí no me tienen que agradecer nada. Por eso yo le digo, en este momento no me tengo sino yo. Bueno, ¿cuál es el mensaje suyo para las mujeres? Pues mi mensaje es que a uno porque lo quieren no le pegan, a uno porque lo quieren no le es que uno como mujer no merece ni que le digan estúpida, ni que le digan que no servís para nada, ni que la estrujen, no, ya. Desde que empiezan con eso, y yo aprendí que si uno soporta la primera vez, va a soportar todas las que vengan de ahí para arriba. Y si usted deja que la estrujen al menos una vez, ya no va a ser un estrujón, ya va a ser un golpe, ya va a ser un puño, ya va a ser una puñalada, ya van a ser muchas cosas. Porque es que ya a mí me hizo lo del labio, pero antes del labio él a mí me había pues aporreado la nariz. Acá en la cabeza tengo 10 puntos porque me cogió el pelo y me dio contra unas escaleras. Y como esas habían sido muchas otras cosas. Entonces yo lo único que les digo es que nosotras como mujeres no merecemos una mala palabra. Y en la primera mala palabra, en la primera alegato que le alzó la voz, que la trató mal, huyan de ahí porque eso se va a seguir. Usted tiene documentadas todas esas lesiones que me ha estado contando, la de la cabeza, la de la nariz, obviamente la de la boca. Sí, todo eso tiene usted historias clínicas, y en esas historias clínicas usted dijo la verdad o mintió. Pues en la de la cabeza y de la nariz, la cabeza dije que me había caído, en la nariz tenía un perro y dije que era que el perro jugando con él me había aporreado. Ya las otras sí dije la verdad. Bueno, no, de verdad que es lamentable
toda esa historia que usted está contando. Yo espero que en efecto las mujeres que la escuchan a usted tomen esa decisión de decir no más, sobre todo porque estamos viviendo unos momentos muy difíciles donde esta violencia intrafamiliar está pasando ya al feminicidio. A las mujeres, como usted lo está contando, no la escuchan en muchas de las oportunidades, y usted lo ha dicho claramente. Él llegó primero, él tiene una lesión de más tiempo, su lesión es menor y eso no ha permitido que las autoridades tomen unas decisiones a tiempo, como tienen que hacerlo, y por eso es que muchas veces estas mujeres que denuncian, como el caso suyo, y de verdad le reitero lo valiente que usted es, termina en un feminicidio, porque finalmente nadie le cree, ni las autoridades le creen, la familia menos, y por eso terminan mujeres asesinadas en Colombia y especialmente en Medellín. Muchas gracias. Bueno, una feliz tarde para todos. Espero de verdad que este testimonio de esta mujer tan valiente, y que les reitero, su cara no es publicada por razones de su seguridad, sirva de testimonio y sirva de aprendizaje para todas las mujeres que hoy están viviendo situaciones tan lamentables como la que vive esta mujer tan valiente, para que de verdad tomen decisiones y digan no más.